Yo ahí, cuando me tocaba dar clases de periodismo, siempre recomendaba leer mucho. Entre otras cosas, leer a Borges. Y puntualmente leer un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Es un cuento corto, donde a Funes, el personaje del cuento, le pasa algo que es que él recuerda cada instante de su vida, cada segundo de su vida. Recuerda todo, pero no lo entiende. No puede relacionar un segundo de su vida con otro segundo de su vida. Y me gusta siempre darlo en clases de periodismo porque eso es lo que hacemos los periodistas. Lo que hacemos es relacionar información que en sí misma o no dice nada o dice poco si uno no la pone en relación a otra, y entenderla y comprenderla. Y el problema que tenía Funes es que no la comprendía. Y paréntesis, es un gran programa histórico de un colega que se llama Gustavo Campana, que suele hacer trabajos sobre historia y se llama Funes el Memorioso, así que le tomo prestado el nombre simplemente para esta editorial. Dicho esto, hay muchas cosas que están pasando que es bueno juntarlas. Una tiene que ver con el proyecto económico de este gobierno, que no me voy a detener ahí, simplemente para decirles que es un proyecto económico de exclusión, un proyecto económico que frena el desarrollo, un proyecto económico que genera más pobreza, que genera más indigencia, que destruye la industria, que destruye el trabajo. Y a cada modelo económico le corresponde siempre un modelo de seguridad y un modelo que tenga que ver con o la seguridad democrática o con la represión. Cuando uno tiene un modelo económico inclusivo, tiene su correlato en una seguridad democrática. Cuando tiene un modelo económico exclusivo, tiene su correlato en un modelo de seguridad o de defensa, de lo cual les voy a hablar ahora, represivo. ¿Por qué? Y porque si no, no se sostiene. Porque si no, no se sostiene. En la dictadura empresario-militar, el modelo económico que querían implantar, no podían hacerlo por los votos y no podían hacerlo porque no tenían consenso para hacerlo. ¿Qué hicieron? Implantaron el terror. El terror fue un método para implementar un modelo económico. Bueno, vuelve a pasar. Tenemos un modelo económico excluyente con la implantación de un modelo económico represivo que tiene consecuencias. Tenemos a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, ¿sí?, que dice que en la Argentina no puede haber movilización política. Y tenemos ahora un proyecto de ley que han enviado al Congreso y que ya está en el Congreso, que tiene básicamente el objetivo de romper un pacto democrático que tenemos en la Argentina, que es que las Fuerzas Armadas no participan nunca más en seguridad interior. ¿Qué dice el proyecto? Les muestro. Esta es la primera una parte que dice que modifica un artículo de la Ley de Seguridad Interior que prohíbe justamente que las Fuerzas Armadas participen. Y dice lo que está marcado en amarillo. En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquines. El artículo 41 quinquines es lo que se llamaba la ley antiterrorista, sancionado durante el gobierno kirchnerista, muy criticado, porque les decíamos, los que criticábamos eso, ojo, que va a venir un gobierno de derecha y lo va a aplicar. Bueno, ahí está. Y dice que en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población, el Comité de Crisis podría ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas realicen, atención, patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de control en puestos fijos o móviles, control y vigilancia de instalaciones inmuebles, aprehensión en flagrancia. Esto es Fuerzas Armadas, por ejemplo, interviniendo en la manifestación contra la ley Bases, porque según el gobierno, la manifestación contra la ley Bases fue catalogado como un acto terrorista, finalidad de aterrorizar a la población. Y el fiscal Stornelli y la jueza María Romilda Servini coincidieron con el gobierno, que eso tenía como finalidad de aterrorizar a la población. Por ende, podían mandar a las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para eso, porque la Fuerza Armada no solo no está capacitada para intervenir en movilizaciones sociales, sino que su capacitación es para matar. Está bien que así sea. La Fuerza Armada, entre otras cosas, como tiene su función de defensa, tiene que repeler un ataque exterior. Y para repelerlo está entrenada para matar. Bueno, tanto es así que
proyecto de ley sigue, y quiero mostrarles el final del proyecto de ley. Dice, en los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, o sea, intervenir, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance. No están capacitados, no tienen mecanismos de disuasión. ¿Sí? En una guerra no se disuade, se dispara a matar. Según cada caso, su accionar será calificado en cumplimiento del deber y por consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal. O sea, si mandan a las Fuerzas Armadas a una manifestación y matan, no es punible. Esto están mandando al Congreso. Es cierto, esto todavía no está y tienen que lograr votos en el Congreso. De hecho, no los tienen. Hay un capítulo muy interesante del informe que sacó ayer Mauricio Macri, que entre todo su apriete a Milei le dice, ojo que vos no tenés control del Congreso. Esto no sale sin los votos de Macri y no sale sin los votos de los radicales, que deberían repasar si modifican su adhesión al pacto democrático instalado durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín. Pero esto efectivamente lo mandan. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas en su mayoría ya saben que no tienen que hacer esto, que no están capacitadas para esto, que no es su función hacer esto y que el Estado ya tiene fuerzas de seguridad para intervenir en seguridad interna. Pero bueno, lo mandaron y efectivamente ahí está. Junto a esto, por esto lo de Funes el Memorioso, con lo que pasó esta semana, que repito, no veo repercusión en los medios. Y ayer que contaba que me tocó dar una charla en una escuela de periodismo, les contaba que bueno, que es una decisión. Bueno, nosotros ayer le dedicamos casi un tercio del programa a hablar con Fernando Alvareda, el hijo de Susana, asesinada esta semana. Susana era viuda de un policía, también asesinado, pero en su caso en dictadura. ¿Por qué? Porque como policía tenía militancia política y salvaba gente. Los policías se dieron cuenta, lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron en Córdoba. Eso fue a juicio, los condenados están libres, los responsables están presos y su hijo Fernando fue múltiples veces amenazado, fue amenazado específicamente cuando asumió este gobierno, y estos días apareció asesinada su mamá. Y junto a esto, con las visitas de diputados que van a tener que tratar esta ley que mandaron a los genocidas que quieren ejecutar un plan para salir libres. Les vuelvo a recomendar que lean a Luciana Bertoia, la periodista más especializada en estos temas del país, que viene siguiendo el tema y viene desnudando cómo es todo este proceso. Hoy hay ya, desde el día de ayer, 2 denuncias de parte, por un lado, del juez Daniel Obligado, por otro lado, del juez Adrián Grunberg, que son los responsables del cumplimiento de la condena de 2 de los genocidas más terribles que tuvimos en este país, Alfredo Astiz y Guglielminetti. ¿Sí? Guglielminetti, además de genocida, era chorro, porque eran los que armaban el robo de bienes a las personas que tenían detenidas en la Escuela Mecánica de la Armada, a las cuales les choreaban sus propiedades y después las mataban. Eran genocidas y chorros. Y en el caso de Astiz, genocida y cagón. Porque cuando le tocó ir a una guerra de verdad, como la guerra de Malvinas, se rindió sin disparar un solo tiro. Ahora, para secuestrar monjas o para secuestrar madres que estaban buscando a sus hijos, ahí sí era valiente Astiz. Bueno, fueron los diputados a trabajar en la liberación de esos genocidas. Por eso digo, hay demasiados puntos para juntar. Y vuelvo al inicio. Esto tiene que ver con la política económica, tiene que ver con instaurar miedo, tiene que ver con instaurar el terror. Y no puede ser que se separen las dos cosas. Las visitas a los genocidas, el asesinato de Susana este fin de semana, el intento de volver a meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, tiene que ver con el plan económico. Un plan económico que todos los días genera más pobres, más indigentes, menos laburo, menos pymes, menos industrias. Y el trabajo nuestro es no tomar todas esas cosas por separado y juntarlas. De eso se trata. Dicho esto, la buena noticia, como decíamos antes, es que se viene un nuevo disco de Charly García. Y en otro disco, y les quiero regalar una canción, cada tanto les regalo una canción como cierre la editorial, decía, están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Bueno, está pasando eso. Dale.